Yo les contaba a ustedes al inicio de este programa, de esta mañana de Herrera en Cope Melilla, que hoy estamos conmemorando el Día Internacional del Pueblo Gitano. En este 8 de abril, como no podía ser de otra manera, hemos querido abordar parte del programa para hablar de esta importante efeméride. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Heredia, que es mediador intercultural y miembro de la Asociación Cultural Gitana del siglo XXI. Buenos días, Manuel, y bienvenido a esta mañana de Herrera en Cope Melilla. Buenos días. Manuel, vamos a profundizar antes de arrancar y hablar un poco de los actos que hay organizados para hoy, profundizar en por qué se conmemora hoy este Día del Pueblo Gitano, este 8 de abril, que por cierto estamos en el 600 aniversario, que ahí es nada, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Y te agradezco que me ofrezcas este espacio para poder visibilizar la historia gitana, una historia real, una historia presente, porque como bien dices, llevamos 600 años en la península ibérica, pero muy desconocida. Y entonces te agradezco este espacio para poder visibilizar esa parte de la historia que es muy desconocida. Una historia muy desconocida, como bien apuntábamos. Además, hablábamos fuera de micrófono que muchas veces las efemérides las celebramos por inercia, pero no sabemos a veces muy bien por qué estamos conmemorando y estamos celebrando, ¿no? ¿Por qué? Los orígenes de este Día Internacional del Pueblo Gitano. ¿Por qué el 8 de abril? Pues mira, el 8 de abril los gitanos fundamentalmente celebramos dos cosas. Una es el existir y otra es el haber sobrevivido a miles de leyes antigitanas en toda Europa. Y cuando me refiero a que celebramos el existir es porque ha habido intentos de exterminio biológico. Y para nosotros es una fecha muy importante el 8 de abril por el contexto histórico del 8 de abril, que voy a intentar aportar algunos datos para que se pueda visibilizar la importancia y por qué es un día solemne para el pueblo gitano el 8 de abril. El primer dato que voy a aportar es Medina del Campo, 1499, primera plasmática antigitana, en la que se dice que si alguien es sorprendido en un municipio o en una provincia diferente a la que vive, y eso era una cosa que los gitanos hacían muchísimo porque eran itinerantes, claro, iban buscando la vida de municipio en municipio. Si lo sorprendía por primera vez, el castigo era 100 azotes en una plaza pública. Si eras mujer, te daban 50. Si te sorprendían por segunda vez fuera de tu territorio, el castigo era cortarte las orejas y desterrarte de esa tierra. Pero si te sorprendían por tercera vez, el castigo era pena de galera, es decir, encadenarte a un barco y remar hasta morir. ¡Qué barbaridad! Eso pasó en Medina del Campo en 1499. Después fueron surgiendo nuevas leyes, todas muy parecidas. Había otra que decía que si hablaban una lengua que no fuese el castellano, hablaban en la generanza, se debería de cortar la lengua. Por eso somos los únicos gitanos en el mundo que hemos perdido nuestra lengua. España es el único país donde los gitanos han perdido su lengua. Hoy la estamos recuperando y hoy habemos un porcentaje pequeño que la hablamos, pero la gran mayoría todavía no la hablan por esas diferentes plasmáticas. Pero el momento más trágico para la historia del pueblo gitano fue en 1749, cuando el Marqués de Ensenada orquestó un intento de genocidio hacia el pueblo gitano y un exterminio completamente. Y el plan era apresar en la misma noche a todos los gitanos, separar hombres y mujeres, dejar a las mujeres con niños menores de 7 años y niños mayores de 7 años con los hombres, llevarlos a los arsenales, a las minas y a las mujeres llevarlas a los conventos y a las casas de misericordia. Esperar que pase una generación, no se pudiesen reproducir y exterminar el pueblo gitano. Gracias a Dios, la corona no tenía la infraestructura para lo que querían hacer y no salió bien.
y seguimos existiendo. Por eso celebramos que existimos. No es un dicho por decirlo, es porque es una realidad. Luego tenemos otro episodio muy trágico en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que por el simple hecho de ser gitano, pues te venían, te deportaban, te metían en un campo de concentración y hacían pues los experimentos más horribles que se puedan hacer con el pueblo gitano. Por ejemplo, la primera matanza del pueblo gitano en el genocidio nazi fue la muerte de 250 niños que probaron la eficacia del ciclón B. A ver cuánto duraban unos pulmones inhalando ciclón B. Y como vieron que era una muerte efectiva, después la utilizaron para hacer otras matanzas. Pero el experimento lo hicieron con niños gitanos. Igual que intentaban hacer experimentos con la córnea para cambiarle el color de los ojos. Tenemos algunas niñas que hoy son ancianas ya, supervivientes, con las pupilas deformadas de los experimentos que hicieron con ellos. Por ponerte en el contexto, 18.000 gitanos escapan al monte, al campo, son sorprendidos en Polonia y esa misma noche lo fusilan a los 18.000. Y según las crónicas de Berlín, para no gastar munición con los niños gitanos porque no merecían gastar una bala, los niños menores de 5 años lo mataban golpeándole el cráneo contra los árboles. ¡Qué barbaridad! Y en todo este contexto legislativo antigitano, no teníamos representación, no teníamos bandera, no teníamos nada. Cuando son liberados en 1945, tienen tanto miedo que lo que hacen es silenciarse. Como mecanismo de supervivencia se invisibilizan. ¿Para qué? Para no volver a sufrir lo que sufrieron. Y hasta 1960 no se empiezan a levantar las primeras voces activistas gitanas. Uno de los primeros fue Ionel Rotauro, un gitano rumano afincado en Francia, y después de él pues se empezaron a levantar voces. Y como consecuencia de esos activistas, pues dijeron, primos, nos están avasallando, somos las víctimas de todos los crímenes, tenemos que unirnos, tenemos que estar juntos para ser más fuertes. Y decidieron, el 8 de abril de 1971, reunirse en la ciudad de Londres, gitanos de todo el mundo. ¿Para qué? Para decir, primo, en mi país ha pasado esto. Primo, en mi país ha pasado esto. Y así se contaban las historias unos a otros y todas eran muy similares. Y ese día decidieron formar la Unión Romaní Internacional, una organización en la cual estaba representada los gitanos de todo el mundo. Acordaron crear la bandera gitana porque hasta ese momento éramos gitanos, pero no teníamos bandera. Bueno, y decidieron que la mejor forma de representar la bandera gitana era una franja inferior de color verde que simboliza el campo, una franja de color azul superior que simboliza el cielo, una rueda que simboliza el camino que los gitanos han recorrido y que la rueda estuviese pintada de rojo por la sangre que han derramado. En ese día también se instauró el himno gitano, el Yelem Yelem, que al principio de nuestra entrevista ha sonado. Pues así empezaron a haber congresos en diferentes años y esto fue una subida de adrenalina para todos los gitanos. Y nosotros, los gitanos españoles, tuvimos una representación en ese congreso que fue un jovencísimo Juan de Dios Ramírez Heredia y él tuvo esa unión, esa fuerza con gitanos de otros países y vino decidido a cambiar la situación gitana en España. Él entró en política y fue diputado constituyente de las Cortes Generales. Por lo tanto, la Constitución española lleva la firma de un español gitano, el tío Juan de Dios
Ramírez Heredia. Pero eso fue una cosa muy similar en muchos países. Por ejemplo, en Alemania, pues se instauró la oficina Sinti-Romaní, y esa oficina, pues lo que pretendió desde el primer momento fue el reconocimiento de las víctimas del Holocausto, porque hasta ese momento se justificaba el genocidio romaní por motivos asociales y no por problemas raciales. Como consecuencia de eso, fuimos ausentes en los juicios de Nuremberg, estuvimos ausentes en las compensaciones a las víctimas, y hasta el año 1982, que el primer canciller alemán, el señor Rudolf, fue a esa oficina y en esa visita reconoció por primera vez que el genocidio gitano, nosotros le llamamos Samurandipen, que significa en romaní matanza en masa, reconoció oficialmente que el genocidio gitano fue un genocidio racial. Desgraciadamente pasaron 37 años y muchos de los supervivientes ya no vivían. Y muchos de ellos murieron con ese sentimiento de culpa de que algo habremos hecho para sufrir esto. Ese tardío reconocimiento tuvo esa dramática consecuencia, pero todo esto está inspirado en el 8 de abril, por eso para nosotros es un día tan solemne. Te he contado un poco de la historia en España, Lo has contado maravillosamente en bien. Alemania, pero sería homologable a cualquier país de la Unión Europea, sin lugar a dudas. Ese congreso motivó a personas que estaban silenciadas a hablar, a contar su historia. Fue el caso de Filomena Frank, que en el año 1985 escribió las primeras memorias del genocidio gitano. A partir de ahí tuvimos más activistas y eso provocó que se empezaran a hacer investigaciones sobre qué pasó en la Segunda Guerra Mundial con el pueblo gitano. Inicialmente se hablaba de que no habían víctimas, empezamos por 100.000 víctimas, 500.000, los últimos estudios ya nos sitúan en 1,5 millones. O sea, imagínate. Y por eso es un día solemne para nosotros el 8 de abril. Es un día, sin lugar a dudas, que cuenta un proceso de supervivencia y de resistencia, cuanto menos de un pueblo que, como bien me apuntabas, bueno, nos has hecho una síntesis maravillosa de este día del pueblo gitano. Pero apuntabas algo, y es que se está perdiendo un poco la lengua romaní, aunque también, a su vez, se está peleando para mantenerla, ¿no? ¿Qué se está haciendo para mantenerla y que no se pierda? Bueno, no es que se está perdiendo un poco, es que como mecanismo de supervivencia, los gitanos dejaron de hablar el Claro, romaní. claro. Luego dio origen al caló, que son una mezcla del romaní con gramática castellana. El caló es la lengua de los gitanos de España, Portugal, sur de Francia y Latinoamérica, porque esas plasmáticas metían a muchas personas en la cárcel. Cuando se descubrió América, una de las posibilidades era para colonizar, te daban la libertad si te ibas. Entonces muchos gitanos que estaban en ese momento en prisión decidieron irse a América. Y entonces no es que se está perdiendo, es que se perdió por completo. Ahora estamos recuperando la lengua, hay diferentes estudios de diferentes universidades que nos están acercando a la lengua. Tenemos el Instituto de Cultura Gitana, que es una organización gubernamental perteneciente al Ministerio de Cultura, que está haciendo unos cursos para que nos formemos en caló y podamos enseñar caló. Claro. Luego también nos está beneficiando mucho las nuevas tecnologías. Bueno, Ahora, claro. entras en TikTok y hay un canal y se está hablando en caló. Y al final pues vas aprendiendo. Eso lo acerca también a los jóvenes, es una manera también de por acercarse supuesto. a ellos. Y estamos en ello. Esperamos que muy pronto, pues, la mayoría de gitanos españoles volvamos a hablar el caló y el romaní. Efectivamente, sí, quizás no te lo he formulado bien, es el caló el que se hablaba en nuestro país. Y bueno, escuchamos del pueblo gitano alguna que otra palabra suelta, ¿no? Que dices, esto en caló significa esto. Pero es verdad que ese proceso de hablarlo de forma fluida y que os podéis comunicar en caló, llevas toda la razón en que se perdió, pero bueno, es una buena noticia el que se esté recuperando y trabajando en ello. De la comunidad gitana melillense, porque hemos hablado de las
de la historia, del arraigo, de cómo llegamos hasta ese 1971 donde se desarrolla el Congreso en Londres. Pero nuestra comunidad gitana melillense, ¿desde cuándo está datada? ¿Desde cuándo tenemos a gitanos en Melilla? Bueno, pues eso hoy se puede contestar, porque en el año 2016 José Heredia hizo un trabajo de investigación y está la historia escrita, por lo tanto se puede decir fácilmente. Mira, el primer dato que data de la presencia gitana en Melilla es 1635, que es un certificado de defunción de una mujer que se llamaba María, le decían María la Negra, seguramente sería una morenaza guapísima, y era la sirvienta del alcalde de la plaza, y la mataron en 1635, y en el trabajo de investigación se encontró ese acta de defunción, el 17 de marzo de 1635. Esa llegada de gitanos a Melilla es una llegada involuntaria, porque es una llegada que está motivada fundamentalmente en las legislaciones antigitanas que había, que el incumplimiento de esas legislaciones pues tenían pena de cárcel. Y como en Melilla estaban los presidios del norte de África, pues era uno de los destinos de esos presos. Y luego hay otra llegada ya de manera voluntaria, muy importante, que es a partir de 1880, que es cuando el ejército está en una batalla que es la guerra del general Margallo, y demandan herreros a Sevilla y Cádiz porque necesitan herreros para poner a punto los caballos, para la armería, para todo el trabajo del hierro, y mayoritariamente las personas que vinieron fueron gitanos, porque eran los que conocían ese oficio y los que trabajaban en la fundición del hierro. Esa llegada fue voluntaria y esa aportación y esa contribución a la victoria y esa aportación al bienestar de la ciudad provocó que Melilla sea un ejemplo de integración del pueblo gitano y seamos un ejemplo en España, en Europa y en el mundo, porque creamos esa sinergia y el gitano ya no viene aquí a ver a qué vienen, qué van a hacer aquí, sino que no, oye, son nuestros que nos están ayudando. Entonces, eso fue muy importante. Luego, a principios del siglo, 1918, 1920, llegan muchos vendedores ambulantes. Imagínate que estamos en el protectorado español y hay una cantidad de territorio que no hay prácticamente nada de lo que hay en península. Los gitanos son personas muy comerciantes y vienen aquí a hacer sus negocios. Llegamos a tener una comunidad en Melilla de 8.000 gitanos. ¿Eso en qué fecha, Manuel? Estamos hablando de 1930, 35, 40, hasta que terminó el protectorado. Cuando termina el protectorado vuelven todos a Melilla y evidentemente Melilla es muy pequeña para tantos vendedores, y unos se van a sus tierras, a la península, otros dicen que en América se está ganando mucho dinero y se embarcan, pero el barco hace 2 días de parada en Las Palmas y 2 días de parada en Santa Cruz de Tenerife, salen a vender, le van bien y dicen yo no me pego 15 días en alta mar. Y tenemos una comunidad gitana en Canarias que sus abuelos o sus bisabuelos estuvieron viviendo en Melilla, muchos son nacidos en Melilla y se fueron cuando terminó el protectorado. Y fundamentalmente es eso. La primera llegada fue en 1635, involuntaria, la segunda llegada a finales del siglo y a principios del siglo XX pues llegan los vendedores. De esa familia de vendedores pues todavía quedamos aquí algunos familiares de las familias que vinieron, por ejemplo, en mi caso. Que mi familia llega en 1920. En 1920. Sí. ¿Y cuál es, Manuel, ahora mismo la situación actual de la comunidad gitana melillense? ¿En cuánto se estiman aproximadamente? Pues mira, según los últimos estudios, estaremos en torno a 750, 800 personas. Para llegar a esa cifra, tenemos que contabilizar a las personas gitanas que tengan alguna ascendencia. O sea, porque Melilla también es una tierra en la que el gitano se ha
mestizado Claro, con otras culturas. claro. Entonces, claro, cuando hacemos un censo, oye, pues mira, pues tu abuelo era gitano, o tu abuela era gitana, o tus dos abuelos, vale, pues te contabilizamos y así hemos llegado a la cifra de entre 700 800 personas. Bueno, que es una cifra bastante importante, pero claro, maravillosos momentos aquellos, ¿no? En los que erais 8.000 en esta ciudad, desde luego. Manuel, este domingo habéis tenido, por así decirlo, enmarcado en el Día Internacional del Pueblo Gitano, una visita guiada cargada de historia, emoción y reivindicación en el Museo Etnográfico de Melilla. ¿Quién asistió y es habitual hacer este tipo de visitas? Sí, sí, es habitual. La Asociación Cultural Gitano del Siglo XXI, en colaboración con la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor, realizan una serie de visitas a lo largo del año con entidades al Museo Etnográfico y hacemos alguna abierta al público, como fue el caso de De este de domingo. este domingo. Ujú. Asistieron en torno a 70, 75 personas, pero fue una sorpresa, ¿eh? ¿Sí? Porque si el museo tenía un correo electrónico para inscribirse, nosotros desde la asociación también llevamos personas y además nos encontramos con muchísimas personas que estaban el domingo viendo el Melilla la Vieja Claro, por motivo de de la la carrera de africana, la africana. claro. Y al final hicimos un grupo de 75 Qué bien, personas. qué bien, qué bien. Oye, el acto central, que es hoy domingo, ha pasado a la tarde, a las 7 de la tarde, y cuéntanos un poco, ¿qué se va a celebrar esta tarde en el ayuntamiento? Pues sí, hemos pensado entre todos, ¿no? Que sería muy bonito hacerlo por la tarde porque hace años que Melilla ilumina el Palacio de la Asamblea con los colores de la bandera gitana. Sí. Sí, claro, al hacer el acto a las 12 de la mañana, pues la fachada no está iluminada. Ujú. Y hemos pensado que sería muy bonito hacer el acto en la puerta y que conforme vaya pasando el acto, vaya oscureciendo y al final tengamos la iluminación de la fachada y estemos haciendo el acto. El acto fundamentalmente consta de varias partes. Una de ellas es la interpretación del himno Yelén Yelén, Ujú. otra es la ceremonia del río, Sí. en la cual los hombres encienden velas en memoria de las víctimas que a lo largo de la historia ha tenido el pueblo gitano, y las mujeres tiran pétalos de rosa al mar, en este caso lo tiramos a la bandera, Ujú. en señal de libertad, de un pueblo libre como una seña de identidad de la Ujú. cultura gitana. Fadela Mojatar anunciaba el otro día que se ha elaborado un programa de actividades para conmemorar este Día Internacional. Entre ellos también se contará con la actuación de la compañía teatral Gitanas a Escena. Sí, bueno, son dos actos diferentes. Están Sí. muy relacionados, pero Ujú. son diferentes. Hoy celebramos el 8 de abril, Día Claro. Internacional del Pueblo Gitano. Y por lo que ha aparecido en prensa y por lo que yo he podido saber, Ujú. se está organizando desde la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor una jornada por el 600 aniversario Ujú. de la llegada del pueblo gitano a España, a la península ibérica. Lo está haciendo la Consejería con el Instituto de Cultura Gitana. Y dentro de esa jornada está enmarcado la obra de teatro Lisitrita Montoya de la compañía Gitanas a Escena, que es una compañía formada por mujeres gitanas que Ujú. la actora, la directora Coco Reyes, que es una mujer muy experimentada en el mundo del arte dramático, ha cogido a mujeres sin formación del polígono de la Almajaya, uno de los barrios marginales de Granada, Ujú. la ha formado y ha creado esta compañía que está teniendo un éxito enorme, enorme. Y hace pocos días recibió Coco Reyes el premio Meridiana de la Junta de Andalucía por ser una mujer emprendedora y luchar por la desigualdad del pueblo gitano. Ujú.
Pues Manuel Heredia, mediador intercultural y miembro de la Asociación Cultural Gitana del Siglo XXI, nos hemos quedado sin tiempo, pero yo hubiera estado mucho más tiempo aquí hablando contigo porque nos has hecho una entrevista muy pedagógica y yo creo que hoy todos hemos comprendido aún más qué significa este Día Internacional del Pueblo Gitano y hoy todos nos sentimos gitanos. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Y no puede ser de otra manera, esta entrevista la despedimos con el himno Yelén, Yelén interpretado por Esperanza Fernández y al piano David Peña Dorantes.